Estimados estudiantes de la clase de Ingeniería de Sistemas, primero B turno tarde, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad titulado la unidad número 4, el poblamiento de Abya Yala, en diapositiva 4.1. ¿Qué significa Abya Yala? Es un término que se empezó a comentar décadas pasadas del siglo XX, 1960-1970. Significa tierra en plena madurez, tierra en sangre vital. Este término muy apropiado hace alusión a las diferentes culturas que existieron antes de la llegada de los españoles. Es un nombre utilizado a partir de la utilización del pueblo cuna de Panamá y de Colombia, haciendo referencia a todas las culturas que existieron en el continente americano antes de 1492, antes de que los españoles llegaran a la isla de Guanajaní, que posteriormente fue nombrado San Salvador. En ese sentido, Abya Yala implica a un conjunto de aspectos como una ideología que está enmarcada acerca de todas las actividades propias de cada cultura. Dicho de otra manera, me refiero a la identidad propia que cada cultura desarrolló en el continente de América. Fue así que el pueblo cuna le dio 4 nombres al continente y la última es Abya Yala, haciendo referencia a las costumbres, a las tradiciones de cada cultura. La misma de origen acerca de la terminología de la siguiente: Ave, que significa sangre, ala, tierra o espacio. En otras palabras, se refiere a un espacio donde un conjunto de seres humanos viven, se interrelacionan, se comunican y realizan un conjunto de actividades propias de cada cultura. Cuando se habla de Abya Yala, se habla al evento antes de 1492, cuando llegaron los españoles, calculándose entre 57.000 y 90 millones de habitantes, aunque algunos señalan que la población fue entre 57 y 90 millones de habitantes, existiendo en ese momento culturas como los mayas, cuna, chibcha, mixteca, zapoteca, achuar, guaraní, tupiniquín, cayapó, aymara, ashaninka y otras más en el continente de América. A la llegada de las 3 carabelas, la Niña de la Pinta de Santa María, estas llegaron a la isla de San Salvador y a partir de del anclaje de sus carabelas, posteriormente empezaron su recorrido por la isla de Guanajaní, hoy El Salvador, para recorrer por todo Centroamérica y décadas después iniciar su paso a Sudamérica. En ese sentido, los pueblos originarios, pueblos indígenas, se vieron muy amenazados por un factor como fue la religión y un conjunto de violencia simbólica por parte de los españoles, quienes los humillaron, los explotaron, los tuvieron en opresión a toda la población de estas culturas.
Es así que todo este conjunto de eventos conllevó a una gran matanza por parte de estas culturas. Las civilizaciones precolombinas, como los olmecas, aztecas, mayas y demás, que se desarrollaban hasta entonces en los países actuales de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, entre otras, se vio afectada, amenazada por la imposición de los españoles. Mesoamérica, meso que viene de Medio y América, haciendo alusión al continente, ya para la fecha de la llegada de los españoles de 1492, presentaba aldeas sedentarias dedicadas a la actividad como la agricultura. Tenían una propia manufactura que les permitía crear figurillas de barro como la cerámica. Poseían un conjunto de conocimientos sobre el tejido, desarrollaron un conjunto de obras públicas y en ese sentido también se dedicaron a la cacería y a las de colección de todo alimento circundante en la zona. Su estilo de vida fue seminómada, es decir, por la búsqueda de alimentos, estas culturas se desplazaban y se asentaban a la vez. En la región central y meridional, como en la región del norte, fue muy típico este tipo de actividades propias de estas culturas en Mesoamérica. Respecto a la economía, netamente estas culturas fueron agrícolas. Tuvieron cultivos intensivos en pequeñas y grandes extensiones, con una gran cosecha en el altiplano central de Mesoamérica, donde fabricaron las denominadas chinampas, tierras abonadas a través del proceso de el estiércol de murciélago y el barro o lodo. Empezaron a construir, a preparar lugares de sembradío, lugares para sembrar maíz, aguacate, lo que lo conocemos como la palta, y sobre todo ellos tuvieron conocimiento del ciclo anual de las estaciones, lo que les permitió desarrollar una serie de cultivos que les permitiera, a partir de este conjunto de cultivos, generar su propia alimentación. Después de conocimiento de las estaciones, esto les permitió controlar exactamente la época de siembra y cosecha para poder generar su propia alimentación y posteriormente dedicarse a la actividad del comercio. En cuanto a la sociedad, fue igualitaria porque todos poseían casas de acuerdo al modelo del lugar, siendo rectangular. Todos por igualdad se dedicaron a la domesticación de animales como el perro y el loro. Todos conocían un calendario ritual de 260 días. Todos poseían una religión politeísta, donde el autosacrificio y los sacrificios de seres humanos fue muy común. ¿Por qué fue desigual? Porque se empezaron a crear una clase social. Los esclavos abajo, más arriba estaban los hombres del pueblo, más arriba los militares, más arriba los sacerdotes y por último, arriba en la pirámide social se encontraba el rey. En ese sentido, estas culturas desarrollaron una sociedad acorde a la coyuntura actual. En cuanto a la política, muy definido el aspecto político y religioso, toda vez que la gran construcción de pirámides se lo hizo para
realizar un conjunto de sacrificios humanos. Sacrificios denotados como parte de la religión de estas culturas. Es así que la actividad mesoamericana estuvo arraigado de dos elementos, la política y la religiosidad. En ese conjunto de combinación de religión y de política, dentro de su política se crearon un conjunto de edificaciones, más de 120 ciudades, todas ellas con enormes fortificaciones, templos, pirámides, la mayoría destinadas al culto a sus dioses, a los sacrificios humanos. La cultura olmeca fue una de las primeras culturas en desarrollarse en Mesoamérica o Mesoaviala. El presente mapa nos muestra las tres ubicaciones de la cultura olmeca: La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes hoy en día, cercanos al Golfo de México. En el Océano Atlántico, la cultura olmeca tuvo su gran desarrollo y expansión. Su economía completamente estaba centrada en la caza, la recolección y el comercio. En cuanto a la agricultura, ellos por excelencia cosechaban y cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. Ellos poseían una organización patriarcal, es decir, eran los hombres quienes se encontraban como líderes del grupo de personas o de las tribus o de ciertos conglomerados de personas. Por su parte, la mujer estaba encargada de preparar los alimentos, estaba encargada de recoger los frutos y las semillas y estaba encargada de cuidar a los niños, fabricar utensilios de cerámica y textiles. En cambio, el hombre se dedicaba en un 100% a las actividades agrícolas, de pesca, de caza, y en ese mismo afán también se encargaba de construir las herramientas para estas actividades. La cultura azteca. Esta cultura, si bien llegó como parte de una peregrinación, todos proceden de Aztlán, y fue en ese sentido que los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlan, y a partir de esa creación de esa gran ciudad empezaron con el legado de los olmecas, la construcción de enormes construcciones como templos y centros religiosos. La cultura azteca, por su parte, relacionaba el culto a los dioses. Generalmente estaba muy denotado los sacrificios humanos. Fue en el sentido que esta cultura tuvo un gran esplendor en la ciudad de Tenochtitlan. Por otro lado, ellos también realizaban un conjunto de actividades de comercio en la ciudad de Tenochtitlan: el pescado, los granos, el algodón, las pieles y los trabajos de orfebrería fueron parte primordial de la economía de los aztecas. El presente mapa nos puede mostrar cómo estas culturas se desarrollaron. En este caso, el color verde que vemos en el mapa representa a toda la zona donde la cultura azteca tuvo su máximo desarrollo, entre el Océano Atlántico y al sur el Océano Pacífico. La ciudad de los aztecas se caracterizó por la continua construcción de enormes pirámides como las escalonadas y edificaciones para sus habitantes, todas partes de el esplendor, el desarrollo de
los aztecas, como la ciudad de Tenochtitlán. Entre su sistema de conocimientos sobre la agricultura, podemos señalar que los aztecas llegaron a conocer una gran variedad de maíz, como nos muestra la imagen en la parte inferior izquierda. Y a la derecha podemos encontrar un sistema de agricultura denominado chinampas, que es muy similar a la cual se utiliza en el altiplano boliviano por parte de las culturas como la civilización de Tiwanaku, sistema de cultivo denominado por los tiwanacotas como camellones o sucacolos. En la parte inferior se puede apreciar la gran variedad de productos que los aztecas sembraban en sus chinampas. El comercio, por otro lado, fue muy común entre los aztecas, toda vez que en su actividad comercial ellos utilizaban el cacao o la semilla de cacao como moneda de pago por una compra o venta. Fue en el sentido que el tributo a los reyes aztecas fue una actividad muy obligatoria por parte de todo el pueblo libre. Los sacrificios humanos, los sacrificios de corazón a pecho abierto, fue un común denominador en toda la cultura azteca, toda vez que los sacrificios humanos se los realizaban desde la puesta del sol hasta el ocaso, donde cientos de miles de prisioneros de guerra eran diariamente sacrificados a sus diferentes dioses, como parte de la creencia de un sistema religioso politeísta como fue los aztecas. Sin embargo, los aztecas fueron interrumpidos por la llegada de los españoles. Otra de las culturas más importantes es la cultura maya. La cultura maya, que también se desarrolló en Centroamérica con un conjunto de rasgos característicos de la cultura como tal. La sociedad maya estaba conformada por una serie de estratos o clases sociales. Los esclavos muy abajo, sin derecho a nada. Más arriba estaba la gente común, que era la gran masa del pueblo, era la gente denominado campesino, o la gente con su vivienda y su hábitat en la región rural, dedicados a la pesca. Eran leñadores, aguadores, albañiles, artesanos, canteros, tejedores, cargadores, entre muchos otros. Más arriba estaba el gobernante supremo, denominado Xalachnic, quien tenía el poder absoluto sobre un conjunto de asuntos terrenales y espirituales. En ese sentido, la sociedad maya muestra un conjunto de aspectos demográficos en alusión a la religiosidad y la política. Como podemos ver en el mapa nos muestra toda la extensión geográfica donde los mayas tuvieron su máximo desarrollo, entre el mar Caribe y el Golfo de México, en el Océano Atlántico, y entre el Océano Pacífico del Sur. Los mayas desarrollaron su civilización, su cultura a lo largo de un conjunto de décadas, donde los cuales las mismas o los mismos mayas se dedicaron a la construcción de grandes pirámides en Chichén Itzá, Tulum, Mayapán, Uxmal, Jaina, Naranjo, Tikal, Calakmul y otras más.
por otro lado, a partir de la década de los 70 se empezó a hablar de etnias, haciendo alusión a que estas habrían existido en Centroamérica y Sudamérica, como la etnia mapuche en Chile, como la etnia aymara y quechua en Bolivia, guaraní en Paraguay, y todas estas llegaron a formar un conjunto de organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDOB. Con esto llegamos al final de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.